Hace más de una década era impensable donde nos encontraríamos en este momento. No pensábamos en lo que había dicho el doctor Manuel, lo que tenemos hoy, la medicina de precisión, poder ir exactamente al endotipo y fenotipo para saber qué necesita exactamente nuestro paciente. Y a partir de esto se han derivado las denominadas terapias biológicas, que van a esos endotipos y a esos fenotipos. Doctor Manuel, ¿qué tipo de terapias biológicas existen para el asma grave? Bueno, sí, digamos que este componente de terapias biológicas pues trata de eso, ¿no? De responder la pregunta de la necesidad de cada paciente. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos una posibilidad de opciones donde se incluye una terapia biológica para contrarrestar, digamos, o dirigida específicamente a inmunoglobulina E. Tenemos otra terapia biológica que va dirigida al receptor de la interleuquina 5 o a la propia interleucina, y tenemos una que tiene una relación directa con la interleuquina 4. Estos son más o menos los 3 grupos de terapia biológica que tenemos disponibles para los pacientes que tienen asma grave, que no hemos podido controlar, que es todos los pacientes que hemos venido hablando, y con una opción adicional de que también nos ayuda a controlar otros componentes, como lo hemos mencionado en este caso, esa rinosinusitis asociada a estos componentes T2. Doctor Manuel, ¿hay algún criterio en específico que podamos tener en cuenta para considerar que tenemos una adecuada respuesta a esa terapia biológica? Sí, de todas formas, esta es una de esas preguntas que también es una pregunta retadora, en el sentido de que hay que mirar muchos elementos para definirlo, pero ¿cómo trabajamos? La evaluación de los niveles de la inmunoglobulina E, la evaluación de los niveles de eosinófilos, la fracción del óxido nítrico, el feno, les recuerdo, es una prueba de evaluación de función pulmonar. Esos son elementos adicionales a lo que hemos discutido, historia clínica y otro tipo de evaluaciones con las que podemos tomar decisiones orientadas hacia qué terapia guiarnos. Por ejemplo, las guías GINA nos hablan del paciente T2, el paciente alérgico, el paciente severo, con niveles inclusive con eosinófilos por encima de 150 con una prueba de feno por encima de 25 partes por millón, se puede contemplar la posibilidad de intervenir interleuquina 4 con dupilumab. Los pacientes, esa es la recomendación GINA. Recordemos que las autoridades regulatorias de medicamentos en cada país pueden tener puntos de corte diferente, pero GINA nos habla más de 150 para interleuquina 4, más de 300 para interleuquina 5, y los puntos de corte de IgE que pueden estar por encima de 100 hacia arriba para plantear bloquear inmunoglobulina E. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener en consideración cuando vamos a empezar a seleccionar la terapia biológica en diferentes escenarios. Perfecto, doctor. Doctor Diego, según las guías EPOS 2020 y Euforea, ¿tenemos criterios para seleccionar esa terapia biológica en los pacientes con rhinosinusitis crónica y poliposis nasal? Sí, ya tenemos unos criterios establecidos, y digamos lo que esto es lo nuevo en rinosinusitis crónica con poliposis, porque nos va a permitir a los pacientes que ya hemos operado que no tengan estas recidivas. Entonces, lo principal, recordar otra vez la endotipificación, que sea un paciente inflamación tipo 2, es decir, las guías nos enfocan directamente a que el paciente tenga mayor de 100 eosinófilos por campo de alto poder en la muestra nasal, ¿cierto? Para saber si es tipo 2, que tenga más de 250 eosinófilos en sangre y que la inmunoglobulina E sea mayor de 100. También hay que tener en cuenta si el paciente ha recibido esteroides sistémicos previamente, ¿cierto? Si el paciente recibió por lo menos 2 ciclos de esteroides sistémicos de corta duración en un año, es un criterio. O si ha recibido esos esteroides en menos dosis, a una dosis mínima, pero por un largo periodo, por más de 3 meses, ¿cierto? Tenemos también otros criterios como el olfato, como la necesidad, esa pérdida del olfato, la disminución de la calidad de vida que se mide con el SNOT 22. El SNOT 22 es una escala, como lo dice su nombre, de 22 preguntas que se le hace al paciente, que se califican de 0
a 5 y que su número total o sumatoria total es 110. Cuando es mayor de 40, es decir, cuando hay un detrimento en el paciente en su calidad de vida, también es digámoslo así, un criterio. Y por supuesto, y muy importante, la comorbilidad con asma. Entonces ahí vemos 5 criterios. Tiene que tener el paciente por lo menos 3 criterios para que tenga indicación de un biológico. Yo quisiera ahí en la parte de los eosinófilos, y más cuando se miden en sangre periférica, recordemos que en algún momento se ha planteado una posible variación de los números cuando los pacientes han recibido ciclos de esteroides. Por eso nosotros tratamos de tratar de evaluar por lo menos si el paciente tiene hemogramas previos, tratar de hacer una evaluación de los últimos hemogramas que podamos tener y mirar realmente el número, porque finalmente el eosinófilo es una célula viva, así que tiene momentos y periodos. Entonces tratar de evaluar como todos los que se pueda recopilar pues en un periodo de tiempo, y de esa forma tratar de ser más preciso con el número de eosinófilos. Tremendo, muy importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta a nuestros colegas la dosis de corticoide que tiene el paciente en ese momento. Doctor Diego, ¿qué terapias biológicas existen para el tratamiento de la poliposis nasal? Bien, aquí en Colombia aún no hay ninguna que esté autorizada por el ente regulador, que es el INVIMA, pero muy pronto va a haber uno autorizado. Pero a nivel global o en Europa, las guías EPOS nos enfocan en tres medicamentos, en 3 biológicos. El que es el anti-IgE, que ya ha hablado el doctor Manuel Pacheco, que es el omalizumab. Ese biológico aún tiene muy poca población en sus estudios y requiere más estudios para que sea una indicación como tal. Tenemos 2 que se pueden usar, uno de ellos en Europa y 2 en Estados Unidos, el mepolizumab y el dupilumab. El mepolizumab tiene 2 estudios fase 3 con una buena respuesta, solo se puede usar en Estados Unidos por el momento. Y el dupilumab para rinosinusitis crónica con poliposis, estoy hablando específicamente de esto. Y el dupilumab es un medicamento es un biológico que ya tiene aprobación por la FDA y la EMA y que muy pronto va a tener aprobación por el INVIMA para manejo. Es una antiinterleuquina 4 y antiinterleuquina 13. Recordar que mepolizumab es antiinterleuquina 5. Entonces, por supuesto, por eso es tan importante tener una buena endotipificación del paciente para poder usar estos biológicos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. También tenemos criterios para decir que hay una adecuada respuesta a esa terapia biológica en la rinosinusitis crónica. Sí, listo. Esos mismos criterios son los que se tienen en cuenta para ver si hay recuperación o no del paciente. ¿Cuándo se hace la evaluación? A las 16 semanas. Hay que tener en cuenta el tamaño del pólipo endoscópicamente, si hay reducción del mismo, si el paciente no requiere terapias de rescate con corticosteroides a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, por ejemplo, de prednisolona, que se usan entre 5 y 10 días, que el paciente no tenga o que no necesite esa ayuda de rescate. Muchos pacientes empeoran. Eso es a positivo, ¿cierto? Que mejore la calidad de vida, siempre hay que ver el SNOT-22 nuevamente, tanto previo al uso del biológico como después del uso de él, y que el paciente mejore el olfato en las escalas que se puedan hacer de olfato y que la comorbilidad también esté controlada. Entonces se califica entre ninguna mejoría, una mejoría leve, moderada o excelente, ¿cierto? Y si nosotros queremos siempre que el paciente tenga de estos de 3 para arriba, ¿cierto? 3 a 4 o 5 de estos 5 criterios. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Para continuar, ¿no? Porque el tratamiento, digamos, a los 16 semanas, si encontramos que hay una respuesta positiva del paciente, lo que nos dice pues es continúe la terapia por lo menos 1 año más. ¿Sí? Y los estudios que se han hecho grandes, que son 2 estudios fase 3, que es el Liberty Sinus 52 y el 24, nos dice que tenemos, digámoslo así, que la respuesta la tenemos que evaluar progresivamente, pero que hay una excelente respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en términos de cirugía, de recidiva en cirugía, se ha encontrado que si se usa dupilumab posoperatoriamente, la recidiva disminuye hasta un 83% si usamos este biológico. Entonces es muy promisorio, esperamos pronto tenerlo aquí en Colombia y poderlo usar.
Claro que sí, doctor. Oye, Juanda, el doctor Manuel nos contó que usan las escalas de medición ACQ y ACT para asma, ¿verdad? Doctor Diego, ¿qué tanto usan ustedes los otorrinos, los que ustedes ya nombró esas escalas, SNOT-22, Lund-Mackay, y algún consejo para los colegas para empezar a usarlas? Pues esa pregunta es difícil, pues, porque estaría hablando de otros colegas, pero yo les voy a hablar de mí. Personalmente, solo en algunos pacientes uso la escala SNOT-22. No es tan frecuente que la usemos, pero ya que vienen estos medicamentos, es una buena herramienta a la que tenemos que empezarnos a familiarizar. Es simplemente tenerla impresa y hacer las 22 preguntas. Es algo de hecho rápido. De hecho, uno se la puede pasar al paciente previo a la atención, si uno conoce que tiene rinosinusitis con poliposis, para que el paciente la diligencie, porque es simplemente marcar una X del 0 al 5 en esos 22 puntos. Obviamente eso lleva un tiempo. Las escalas que nosotros usamos es la escala visual análoga, ¿cierto? Es la que más usamos, pero también la escala endoscópica. Si vemos el pólipo de 0 a 4 en cada fosa nasal, qué tan grande está. Y usamos una escala que es clásica, que lleva muchísimos años en uso por otorrinolaringólogos, que es la Lund-Mackay, que es por tomografía, que es la que está más esparcida en el mundo y la más usada, que es tomográfica. Esa sí la usamos más, sobre todo cuando estamos pensando en hacer cirugías y vamos a usar instrumentos de alto poder, en fin, vamos a llegar hasta aquí, y sobre todo cuando son cirugías secundarias sí que es importante usar esa escala de Lund-Mackay para hacer esas antrostomías ampliadas o hacer esos draft 3, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, esto ha sido una conversación súper interesante. Hemos aprendido un montón de ustedes. Quería agradecerles por el tiempo, por todo el conocimiento que nos brindaron hoy. Invitar a todos los colegas a que se sigan conectando a estos videopodcasts. Tendremos la oportunidad de tener más charlas con más expertos, de seguir aprendiendo de estas enfermedades tipo 2 que cada vez son más frecuentes, que tienen una alta prevalencia y que alteran la calidad de vida de los pacientes. Sin más, agradecerles por todo lo que aprendimos el día de hoy. Juanda, recordarle a nuestros colegas que usen la plataforma SOFI para seguir aprendiendo y conociendo sobre las nuevas terapias para darle el mejor tratamiento a los pacientes. Claro que sí. Doctores, sin más, nos gustaría tener un cierre por parte de ustedes. Bueno, doctora Diana, doctor Juan, doctor Pacheco, muchas gracias por compartir este momento muy interesante, lo que hemos hablado, ver todas las perspectivas de tratamiento que hay al respecto con asma y rinosinusitis crónica con poliposis, aprender del doctor Pacheco, y el que está aquí ubicado en Pereira, pues también podamos, digamos, establecer un grupo multidisciplinario, ojalá transdisciplinario, con alergología y demás, para unir todas estas patologías que tienen tanta fisiopatología en común y, por supuesto, tantos tratamientos en común. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor Diego, así será. Realmente creo que esta plataforma SOFI nos va a dar mucha información. Esto que nosotros hemos hecho en estas cápsulas probablemente sea resumir más de 10 o 20 años de investigación en asma, desde cuando solamente teníamos a veces jarabes de terbutalina hasta hoy en día tener terapia biológica, pero además no solamente es tener las opciones, sino ver la respuesta clínica y cómo podemos realmente ayudar a los pacientes, porque creo que esto es lo valioso, lo tangible, y cómo el paciente le cambia su condición de vida cuando los pacientes reciben las terapias que necesitan. Así que primero agradecerles a ustedes por estar acompañándonos en esta actividad. Al equipo de trabajo, creo que muchísimas gracias, doctor Diego, doctora y doctor Juan, de verdad, gracias. Aprendí muchísimo yo también, así como espero que ustedes que lo estén viendo aprendan demasiado. Gracias nuevamente, gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto. Felicidades. Gracias, doctores. Juanda, y Gracias, una cuña doctores. También para los doctores. Si necesitan un neumólogo o un otorrino en Pereira, aquí tenemos al doctor Manuel Pacheco y al doctor Diego Corredor. Con mucho gusto.
Con mucho gusto acá los atenderemos.